Cuando os menciono la palabra despertar cuando os hablo de One Piece, probablemente pensaréis que voy a hablaros de las frutas del diablo, pero en realidad hay varios elementos en la obra que tienen su propio despertar. Por ejemplo, aparte del despertar de las frutas, tenemos el despertar de los hakis, que suelen ser los avanzados. Lo que pasa es que el haki avanzado en verdad estaría mal dicho, porque hay varios tipos de avanzados en un único haki. En el caso del armamento, este es el de destrucción interna y también está el de emisión. El primero sería, como su nombre indica, destruir internamente, y el segundo sería pegar a distancia. Así que, como digo, técnicamente está mal dicho decir haki avanzado, porque no es solo un tipo de haki avanzado, hay varios, pero igualmente yo seguiré diciendo avanzado por comodidad. El punto es que los avanzados son despertares, y luego está, como estáis leyendo en el título, el despertar de las espadas, que básicamente serían las Kokuto, o mejor pronunciado en japonés, las Kokuto, o en español, las espadas negras. Como ya sabéis, este tipo de armas son bastante especiales, de hecho solo hemos visto dos en la obra hasta ahora, y alrededor de ellas actualmente existe un halo de misterio que impide que nosotros, como espectadores, sepamos cómo se convierte una espada normal en una con el filo oscuro de forma permanente. Sin embargo, para eso sirve este vídeo, para traeros mi teoría que explicaría cómo los espadachines, como viene siendo Zoro, podría lograr que algunas de sus katanas lleguen a ese grado. Eso sí, antes de empezar, avisaros que podéis dejarme ideas de vídeos que os gustaría que os trajese en el canal en los comentarios. Los más interesantes los apuntaré para los próximos vídeos. Dicho esto, empezamos con la teoría del secreto de las espadas negras en One Piece. Para poder comprender en su totalidad todo lo que hablaremos en este vídeo, es necesario tener a la mano toda la información que Eiichiro Oda nos ha ido soltando a lo largo de la obra referente a este tema, aunque en verdad no es mucha, pero igualmente nos servirá bastante. El primer dato relevante que podemos resaltar del tema lo encontramos en el capítulo 473, más precisamente en el momento en que Zoro obtiene la Shui-Shui, proveniente de Ryuma. En ese punto se dio a entender que la dureza de esa katana era superior a la de una común, precisamente por tener su filo de color negro, que de hecho en ese momento no sabíamos sobre el tema del haki y además ese filo negro era permanente. Entonces, más adelante en el capítulo 955 se nos confirmó que cuando se alcanza esa condición, la espada asciende en cuanto su grado de calidad respecta. Pero claro, ¿cómo se logra esto? Pues en el volumen 2 del Road to Lauftel, que es un pequeño recopilatorio de datos canónicos de la historia, se nos dio a entender que para poder transformar a una espada a esta categoría, se requería emplear en ella el haki de armamento, y esto podría llegar a confundir a algunas personas, ya que sí, ciertamente las espadas se oscurecen cuando su portador le aplica esa habilidad en ellas, por lo que si lo dejamos así tampoco habría tanto misterio con el tema. No obstante, ya sabéis que esto solo sucede de forma momentánea, vamos, que si el usuario deja de imbuir su haki, la espada vuelve a su color normal, por lo que la verdadera pregunta ahora sería que qué es lo que hace que una espada se vuelva oscura permanentemente, tal cual como sucede con la Shui-Shui que Zoro obtuvo de Ryuma. Pues aquí entra una parte interesante, y es que en el mismo recopilatorio que os comenté antes también se dejó entrever que había otro paso o requisito necesario para que la espada alcance esa condición, y esto nos lleva el arco del país de Wano para ubicar otra pista referente al tema, más específicamente al capítulo 937. En ese capítulo, Onimaru, un zorro mascota de la familia Shimotsuki que comió una Hito Hito no Mi, le comentó a Zoro, luego de robarle la Shui-Shui, que esa espada había sido convertida en una Kokuto luego de que Ryuma la portara tras un montón de tiempo, por lo que una conclusión bastante sencilla a todo este tema, dado todos estos datos, podría ser que las espadas se oscurecen de forma permanente luego de que sus portadores les aplique el haki de armamento en ellas tras un montón de años. Entonces supongamos que son, no sé, unos 40 años usando una espada. No obstante, la cosa se complica en el momento en que introducimos a Yoru en la ecuación, puesto que su portador es Mihawk, y aunque no se nos haya mencionado directamente que fue él quien hizo negra su filo de forma permanente, creo que tampoco debería haber mucho problema con que lo demos por hecho, más que nada porque junto a Ryuma son los únicos que poseen un título referente a ser los más poderosos como espadachines, siendo el Shimotsuki considerado el dios de la espada y Mihawk actualmente el mejor espadachín, por lo que no es casualidad que ambos sean o fueran los portadores de las únicas dos Kokuto conocidas hasta ahora. Así que usando la misma regla de si Ryuma transformó la suya, lo más probable es que Mihawk también haya hecho lo mismo con la Yoru, pero el punto con todo esto es que Mihawk no es lo suficientemente viejo como para transformar su espada en una Kokuto simplemente por más tiempo, ya que él apenas tiene 43 años actualmente, y que se
se sepa lleva portándolo poco más de 20 años, puesto que se le vio tenerlo durante la ejecución de Roger y curiosamente para ese punto de la historia, Oda no nos mostró de qué color tenía su filo. Y aquí empieza la teoría, porque imaginaros, ¿y si lo que se necesita no es exactamente tiempo sino una maestría sobrehumana con la espada? Obviamente al obtenerla requeriría de mucho tiempo, por lo que no contradeciría el diálogo que mencionamos de Onimaru, pero ¿hasta qué punto sería ese nivel de maestría? A mi parecer, este debe de ser tal que el propio espadachín sea parte de su espada, y que por consecuencia su espada sea parte del mismo espadachín, o al menos a nivel de voluntades. Sí, sé que suena raro o poco entendible, pero existen diálogos canónicos que sustentan esto que os voy diciendo, y los podemos encontrar en el arco de Marineford, momento en el que vimos a Mihawk en acción. Allí, este se preguntó a sí mismo si Luffy podría escapar de su espada, en lugar de referirse a sí mismo, como si fuera su espada quien aplicara su voluntad y no él. No sé si me estoy explicando, pero el punto es que las espadas tengan la capacidad de albergar una voluntad dentro de sí mismas, pero es que de esto también tenemos otra prueba contundente en la cual podemos encontrar en el capítulo 1033. Ahí podemos ver a través de un flashback de Zoro cómo Shimotsuki Kozaburo, uno de los mejores herreros del mundo de One Piece, comentó que cada espada tenía su personalidad y que el deber del espadachín era someterla y controlarla. Evidentemente este diálogo se dio en el contexto en el que Zoro no podía controlar a Emma, una de sus katanas actuales, pero gracias al mismo sí que la logró hacer, ya que comprendió que esa arma requería de un flujo de haki desenfrenado para poder dar su máximo potencial. Esto demuestra el punto de que las espadas tienen voluntad propia, y tiene mucho sentido que si para transformar el filo de estas armas en uno permanente, se debe de ser uno con ellas, puesto que Zoro requirió de sincronizar su voluntad con la de Emma para poder sacar su máximo potencial, es decir, debe de haber un nexo entre ambas voluntades para poder llegar a un nivel superior. Para mí quizás a esto es lo que se refería Onimaru en su momento, a que el espadachín debe blandir su arma durante mucho tiempo para poder comprender esto y solo así llevaría el filo de su espada a un negro permanente. Entonces, partiendo por esta teoría, esto explicaría que Mihawk lograra hacer lo mismo con la Yoru, ya que solo necesitaría ser un prodigio con la espada para llegar a esa conclusión, y ya sabemos que él lo era puesto que sus duelos con Shanks eran tan famosos que hasta Shirohige los recordaba como acontecimientos importantes que sacudían todo Grand Line. No obstante, familia, decir que se debe ser uno con la espada es algo bastante abstracto, diría yo, ya que, bueno, parece como que os he dado una explicación dada por el mismo Vegapunk, ya que el cabrón suele ser muy ambiguo con sus explicaciones, pero incluso para este tipo de cosas tenemos situaciones en el manga que me van a ayudar a explicar de mejor manera este concepto. Así que ahora nos toca saltar hasta Arabasta, que por cierto, bonito tour por el mundo de One Piece estamos haciendo con esto de las espadas, ¿no? Empezamos por Thriller Bark, fuimos a Wano, luego Marineford y ahora estamos en Arabasta. Pero bueno, da igual, el caso es que en el capítulo 1095 Zoro recuerda una conversación que tuvo con su maestro, el padre de Kuina, quien de hecho es el hijo del herrero que mencioné antes, pues este señor le comentó que en este mundo existen espadachines que no pueden cortar absolutamente nada, y acto seguido a este recuerdo, Zoro comenta que transmitirá su pensamiento a su espada, y ojo, cabe mencionar que la que estaba empuñando en ese preciso momento era la Wado Ichimonji, y esto será importante para más adelante, pero el caso es que Zoro abalanza su espada contra unas palmas y este las golpea con el filo en vez de cortarlas, dando a entender que no quería dañarlas de esa manera, y posteriormente procedió a cortar como si fuera un trozo de carne a una roca que tenía al lado. ¿Recordáis eso que os he comentado acerca de que el espadachín fuera uno con su espada? Pues justo aquí tenemos una prueba de esto, y es algo curioso porque para que Zoro lograra entrar en ese estado de concentración tuvo que recibir un daño que casi lo desvivió, y luego se pregunta a sí mismo si sería capaz de cortar el acero, destacando en que se refería a sí mismo con tal capacidad, delegando su voluntad por completo a la espada, dejando como resultado el final de ese combate con su adversario, quien tenía la fruta de convertirse en filos o acero, como mucha gente piensa, siendo cortado y por ende derrotado. Llegados a este punto me pregunto si será este el nivel de control que requiere un espadachín para poder convertir su arma en una Kokuto. Lo más seguro es que sí, pero obviamente luego de un montón de batallas. Zoro en este caso se volvió uno completamente con su espada para lograr entrar en esa especie de estado y logró cortar lo que se propuso, pero seguramente el oscurecer el filo de algunas de sus espadas de forma permanente requiere de un objetivo mucho más grande que el de ganar una batalla, ya que en retrospectiva sería una más del montón.
Y aquí entran otras dos de mis teorías respecto a las espadas negras, y una se trata de llevar a lo literal el tema de entregar tu ambición, o sea, ya que la espada en cuestión requiera de la voluntad de su usuario, podríamos decir que al imbuirlo en haki, que se traduce voluntad de forma canónica, pues indirectamente lo estás imbuyendo en tu sueño. Entonces aquí entra lo literal, y si lo que hay que darle a la espada es tu conquistador, es decir, ofrecerle tu ambición por completo quedándote sin tu haki del conquistador porque lo va a tener tu espada. Si esto funciona así, entran varias cosas a tener en cuenta. Primero, me cuadra que pocos personajes deciden tener una espada negra, porque debes de darle tu conquistador, y no muchos les sale rentable ese cambio, a no ser que todo tu poder recae en la propia espada, es decir, que sea tu catalizador de poder, porque si nos fijamos en los personajes nivel Yonkou, siempre tienen permanente algo que les beneficia. En el caso de Kaido y Big Mom, tienen activado permanentemente el haki de armamento en sus cuerpos. Shirohige y Shanks parece ser que tienen haki de observación permanente activado, ya que Ace no podía ni atacar a Shirohige durmiendo. Shanks, después de perder su brazo bueno, porque sí fue el bueno y no el malo, no le compensaba perder su conquistador a cambio de tener una tier más alta en su espada. Y aquí entra el caso de Mihawk, que podría tener conquistador permanente debido a la espada. Esta sería la primera teoría, la de entregar tu conquistador a la espada, porque aunque tú no lo puedas usar en la forma básica, te sale beneficioso igualmente dárselo a la espada, porque es tu catalizador de poder, y todo lo que hace el haki del conquistador avanzado lo hará la propia espada. Y bueno, luego estaría la segunda teoría, que se basa en el sueño del usuario y la sincronización. Por ejemplo, en el caso de Zoro, este sería convertirse en el mejor espadachín. Es aquí donde la Wado Ichimonji entra en acción, puesto que esta espada para nosotros, los espectadores, dentro de la obra representa a Kuina, la antigua amiga de Zoro, que de hecho tenía exactamente su mismo sueño. Así que os pregunto, ¿esto no sería motivo suficiente como para que ambos, tanto espada como espadachín, sincronicen sus voluntades? Que por cierto, aquí también entra mi predicción de que la espada que Zoro hará que sea negra, si es que termina siendo solo una espada, sería la Wado Ichimonji. Y ojito con esto porque será cuando cumpla realmente su sueño, ya que sería el momento más alto en el que tanto el arma como su portador tengan esa conexión emocional, ya que Zoro no se trazó ese objetivo solamente por él mismo, sino también por Kuina, quien era quien la empuñaba antes que él. Y esto, además de ser un momento sumamente emocional y épico en general, también explicaría la razón por la cual personajes con un dominio increíble de sus hakis no hayan transformado sus espadas en Kokuto, a pesar de que las usan de forma constante para luchar. Aquí podemos usar de ejemplo a Shanks, Roger, Shirohige o incluso hasta Big Mom. Todos ellos utilizan o utilizaban de forma constante sus espadas en sus batallas, así que me repito para que nos entendamos, debes de sincronizar tu haki, o también conocido como voluntad, más tu sueño, para que la espada se convierta en una espada negra. De hecho, si esto es así, significará que Mihawk y la Yoru tendrán una historia guapísima en el futuro cuando Oda decida contarlo, porque fijaros en algo, los ejemplos que di de personajes que no tengan espada negra, que se sepa, ninguno de ellos compartía ese gran sueño con sus armas. No me imagino a Napoleón, el sable de Big Mom, queriendo tener una gran fiesta con todas las razas así como ella, o la Murokomogiri de Shirohige teniendo como sueño el tener una gran familia, o la Ace, el sable de Roger, queriendo ser, no lo sé porque no sabemos su sueño. Y sí, hablo de su arma y no de su hijo, porque sí, se llama Ace su arma, por si acaso lo digo, o la Grifón de Shanks queriendo enamorar a todas las mujeres del mundo que se cruza por su camino. Vale, este no era el sueño de Shanks, pero ya me entendéis. Pero bueno, por otro lado sí que veo espadachines como Mihawk o Ryuma haber logrado ese nivel de sincronización con sus armas, ya sea porque compartían esa misma voluntad o en su defecto porque las doblegaron hasta el punto en el que lograron hacer que adoptaran sus más grandes objetivos. Así que en conclusión, lo más seguro es que todo este misterio de las Kokuto se resuelva a través de Zoro en el momento en el que aprenda a oscurecer el filo de sus katanas, y no va a ser usándolo durante años, porque evidentemente lo conseguirá a la edad que tiene ahora o como muy tarde un año más. Que por cierto, aunque el máximo logro para él en este caso lo conseguirá haciendo eso con su Wado Ichimonji, es muy probable que en el camino también consiga transformar en Kokuto a Enma, ya que las propias palabras de Kozuki Sukiyaki, otro gran herrero de la obra, Oden estuvo a punto de oscurecer el filo de esa katana, y ahora esa tarea quedaría en manos de Zoro. Obviamente hacer esto con Enma no tendría tanto mérito, ya que Oden le hizo prácticamente todo el trabajo. No obstante, como ya hemos hablado, esto sería simplemente una demostración de la forma en la que se hace, pero el verdadero logro lo obtendrá al hacerlo con la espada de su querida amiga, con quien de hecho podría decirse que dio su primer paso en su camino de convertirse en el mejor espadachín del mundo. Y familia, aquí termina la teoría. Ya sabéis que apenas subo teorías, pero las pocas que os traigo es porque genuinamente pienso que van a pasar después de analizarlo mucho, así que tengo muchas ganas de saber vuestra opinión en la caja de comentarios. Poco más, muchas gracias por escucharme y nos vemos la próxima vez. ¡Chao!